¿Qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. El motivo del presente video es para realizar, valga la redundancia, nuestra segunda videocápsula. Antes de empezar a abordar algunas cuestiones importantes, pues es importante señalarles que para esta semana número 2 vamos a trabajar con dos actividades. ¿Cuáles son las dos actividades que vamos a realizar? La primera de ellas es un cuestionario que se va a desprender obviamente del material de plataforma y también un poco de lo que hablamos aquí en nuestra videocápsula. Pero bueno, además de eso, otra situación que debo comentarles, la otra actividad que van a tener es una reseña crítica, ¿vale? Entonces recuérdenlo, para esta semana número 2 van a trabajar con dos actividades, una reseña crítica y un cuestionario. Recuerden que ese cuestionario se desprende no solo del material que abordamos en plataforma, sino que además también se desprende de los temas que vamos a estar hablando en esta videocápsula. En ese orden de ideas, bueno, pues vamos a empezar entonces a analizar lo que es nuestro producto, lo que es nuestra actividad. El producto, la actividad requerida para esta semana, recuerden que es una reseña crítica. Una reseña crítica, estimados estudiantes, antes que nada, bueno, pues recuerden que se va a referir a un análisis comparativo, que hacemos entre dos, perdón, o más obras, o entre dos o más libros, y al final de eso, pues nosotros damos nuestro punto de vista, en el cual vamos a manifestar si estamos a favor o estamos en contra. Recuérdenlo, la primera actividad de esta semana número 2 es una reseña crítica. ¿Qué es una reseña crítica? Una reseña crítica, recordemos que es un análisis comparativo. Es un análisis comparativo que hacemos entre dos o más obras o entre dos o más autores, y al final, nosotros como estudiantes, nosotros como investigadores, damos nuestro punto de vista respecto a dichas obras o respecto a dicho tema. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta actividad? El propósito de esta actividad es que ustedes como alumnos comprendan cuáles son las principales características que se desprenden de los contratos en materia laboral. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son las instrucciones para esta actividad? La primera instrucción yo creo que es obvia y consiste en que revisen y analicen el contenido de la semana. Además de esa indicación de revisar y analizar el contenido de la semana, deberán consultar su rúbrica de evaluación. Además de consultar su rúbrica de evaluación, estimados alumnos, deberán investigar información suficiente sobre las características que se desprenden de los contratos en materia de derecho laboral, debiendo tomar en cuenta los siguientes elementos. Recuerden, la principal instrucción, la principal indicación para esta actividad es que investiguen información suficiente sobre las principales características que se desprenden de los contratos en materia laboral, tomando en cuenta los siguientes elementos o los siguientes contratos. El primero de ellos, el contrato individual del trabajo. Además del contrato individual del trabajo, deberán tomar en cuenta el contrato colectivo de trabajo y, por último, deberán tomar en cuenta lo que es un contrato ley. Una vez que tengan esa información, elaborarán su reseña crítica y, bueno, otras instrucciones que deben tomar en cuenta, además de las que mencioné, es que hagan su trabajo en formato PDF. Les pido que hagan su trabajo en formato PDF porque me ha tocado en ocasiones revisar trabajos que no se pueden leer, son ilegibles, ¿vale? Entonces la recomendación es que lo hagan en formato PDF para que tengamos facilidad al revisar. Otra observación que les hago es que tengan cuidado con los archivos que mandan. Luego mandamos archivos que no son los correctos, mandamos archivos equivocados. Entonces debemos tener cuidado porque si no nuestra calificación será reprobatoria, ¿vale? Ahora, otra situación que debemos abordar, que debemos mencionar con ustedes en este momento, son los indicadores de nuestra rúbrica de evaluación. El primer indicador de nuestra rúbrica de evaluación es la carátula o datos de identificación. Por lo que respecta a la carátula o datos de identificación, deberemos revisar que tengan los siguientes datos. El primer dato es que contenga el título de la actividad. Ya saben que el título de la actividad es una reseña crítica respecto a las principales características de los contratos en materia laboral. Además de ese dato, deberá tener el nombre de la asignatura. Ya saben que el nombre de la asignatura precisamente es derecho laboral. Además del nombre de la asignatura, deberá contener el nombre de ustedes, el nombre del alumno, nombre completo, por favor.
Además del nombre completo del alumno, deberá contener el nombre de la escuela. Ya saben que el nombre de la escuela en la cual ustedes están tomando clases es Universidad Grupo ISIMA. Y bueno, para finalizar, la fecha de entrega. Recuerden que la fecha de entrega es la fecha en la que me van a mandar ustedes a mí su trabajo. Ahora, en cuanto al procedimiento, bueno, pues lo único que voy a revisar es que de verdad, estimados alumnos, me aborden los 3 contratos que estamos solicitando: el contrato individual del trabajo, el contrato colectivo de trabajo y por último, el contrato ley. Además de eso, bueno, pues el resultado que estamos solicitando de esta actividad es que nos manifiesten desde su punto de vista la opinión con respecto al tema. Recuerden que para darnos su punto de vista con respecto a este tema, deberán hacer previamente un análisis comparativo. ¿Sale? Un análisis comparativo y ya al final nos dicen cuál es su punto de vista. Y bueno, otro aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta para esta actividad, estimados alumnos, es las fuentes de información. Deben señalarme cuáles son las fuentes de información que consultaron para realizar esta actividad. Y bueno, eso es en cuanto a la primera actividad, que recuerden es obviamente una reseña crítica. Ahora, con respecto al cuestionario, el cuestionario se va a desprender de los temas que vamos a abordar en este momento. ¿Cuál es el primer tema que debemos abordar? El primer tema que debemos abordar es lo que es un contrato y lo que es un convenio. Si ustedes consultan libros, y si ustedes consultan incluso la propia ley, se van a dar cuenta que es un tanto confuso. Pero bueno, yo les voy a ayudar, les voy a auxiliar para que no se complique tanto. ¿Qué es un contrato y qué es un convenio? El contrato lo podemos identificar como la forma positiva del acto jurídico y el convenio lo vamos a poder identificar como la forma negativa del acto jurídico, ¿vale? Lo comento una vez más. Recuerden que al contrato lo vamos a identificar como la forma positiva del acto jurídico y al convenio lo vamos a identificar como la forma negativa del acto jurídico. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Bueno, me atrevo a decir esto porque el contrato es la forma positiva del acto jurídico por sus consecuencias o efectos legales. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos legales del contrato? Las consecuencias o efectos legales del contrato es que crean y transfieren derechos y obligaciones. Y bueno, ¿por qué digo que el convenio es la forma negativa del acto jurídico? El convenio es la forma negativa del acto jurídico también por sus consecuencias legales. ¿Cuáles son sus consecuencias legales? Que modifican o extinguen derechos y obligaciones. En ese orden de ideas puedo darles 2 ejemplos o 2 conceptos más bien de lo que es el contrato y de lo que es el convenio, ¿sale? Pero recuerden este análisis. Contrato forma positiva del acto jurídico por sus consecuencias legales, que es crear y transferir derechos y obligaciones, y el convenio es la forma negativa del acto jurídico por sus consecuencias legales también, porque va a extinguir o bien va a modificar derechos y obligaciones. En este orden de ideas, ¿qué es el contrato? El contrato, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, es el acuerdo de voluntades entre 2 o más personas para crear o transferir derechos y obligaciones. Eso es el contrato. Ahora, ¿qué es el convenio? Es el acuerdo de voluntades entre 2 o más personas para extinguir o modificar derechos y obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entonces, de acuerdo a lo que acabamos de comentar, entre el contrato y el convenio? Que el contrato crea y transfiere derechos y obligaciones, y por otro lado el convenio extingue y modifica derechos y obligaciones. Ahora, si no hay duda, que obviamente no la hay porque esta videocápsula únicamente la grabo yo, vamos a abordar lo que es el contrato individual del trabajo. Antes de precisar lo que es el contrato individual del trabajo, es importante, estimados estudiantes, hacerles la observación que el contrato individual del trabajo tiene su fundamento legal en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Recuerden, el fundamento legal del contrato individual del trabajo es el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿qué establece ese artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo? Establece que el contrato individual del trabajo se presenta cualquiera que sea su forma o denominación. ¿Sale? Primeramente, eso establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que el contrato individual del trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, se puede presentar de manera escrita o de manera verbal. ¿Sale? Ahora, de acuerdo al propio artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el contrato individual del trabajo? Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra
un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Lo volvemos a comentar. De acuerdo a lo que señala el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato individual del trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar un trabajo personal y subordinado mediante el pago de un salario. Bueno, estimados estudiantes, si ustedes lo recuerdan, ya habíamos hablado de la relación del trabajo la clase pasada. En ese orden de ideas, un contrato individual del trabajo, al igual que una relación de trabajo, contiene 3 elementos indispensables. ¿Cuáles son esos 3 elementos indispensables? Número 1, quedamos que es la prestación de un servicio personal. Número 2, quedamos que es la subordinación. Y número 3, es el pago de un salario. Ahora, otra situación que se desprende del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo es que el contrato individual del trabajo se puede presentar básicamente de 2 maneras. El contrato individual del trabajo puede ser escrito o también se puede presentar únicamente de manera consensual o de manera verbal. Entonces, en este orden de ideas, del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se desprenden 2 teorías en cuanto al contrato individual de trabajo: la teoría relacionista y la teoría contractualista. ¿A qué se refiere la teoría contractualista? La teoría contractualista se refiere a que el contrato individual de trabajo deberá presentarse por escrito, ¿vale? ¿A qué se refiere la teoría relacionista? Se refiere a que el contrato individual del trabajo se puede acreditar aunque éste se haya celebrado de manera verbal. Esto, ¿por qué es importante analizarlo? Porque realmente la obligación de que el contrato individual de trabajo se redacte por escrito es del patrón y no del trabajador. En ese orden de ideas, recuerden que esto está establecido de esta manera para precisamente proteger a los trabajadores, ¿sale? Les hacía la observación, si no mal recuerdo, en alguna clase, pues que un albañil, por ejemplo, no hace contrato por escrito, un mesero no hace contrato por escrito, un trabajador del campo no hace no hace un contrato por escrito. Sin embargo, tiene una relación de trabajo y la ley lo ampara. Puede demandar, por ejemplo, un despido injustificado u otras acciones legales correspondientes. Recuerden que la finalidad de que el contrato sea válido, aunque no esté por escrito, es proteger realmente a los trabajadores. Y la obligación de que el contrato se redacte por escrito, recuerden que realmente es de los patrones. Pero bueno, vamos a continuar si es que no hay alguna observación. Y lo siguiente que debo comentarles es que para que un contrato se pueda materializar debe contener ciertos elementos. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un contrato? Como el contrato es un acto jurídico, básicamente deberá contener 2 elementos: elementos de existencia o esenciales y elementos de validez. Recuerden, al ser el contrato un acto jurídico, este deberá reunir 2 elementos: los elementos de existencia o esenciales y, por el otro lado, los elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos de existencia? Podemos encontrar básicamente 2. El primer elemento de existencia que podemos encontrar se llama consentimiento. ¿En qué consiste el consentimiento? En que las partes estén de acuerdo en el contrato, en que las partes estén de acuerdo en que se celebre el contrato. ¿Cómo se puede presentar ese consentimiento? Recuérdenlo, de manera escrita o incluso de manera verbal, ¿no? ¿Cuándo se presenta de manera escrita? Cuando el contrato se redacta por escrito. ¿Cuándo se presenta de manera verbal? Cuando únicamente hay un acuerdo de palabra, pero se reúnen los 3 elementos de la relación de trabajo, que ustedes ya saben muy bien a qué se refiere: el pago de un salario, que el trabajo sea subordinado y que además se preste un trabajo personal, ¿sale? O se preste un servicio personal. Entonces ya saben, el consentimiento básicamente consiste en que las partes estén de acuerdo en la celebración del contrato, en la celebración del acto jurídico. Además de de ese elemento, otro elemento es el objeto. ¿Qué implica el objeto? Que el acto sea física y jurídicamente posible. Eso implica el objeto. Recuérdenlo, que el acto sea física y jurídicamente posible. ¿Qué implica esto? Bueno, un ejemplo: un trabajador no puede trabajar 16 horas, por ejemplo. Ese sería un objeto ilícito, un objeto que no podría llevarse a cabo. O el ser humano no puede volar sin artefactos, ¿no? Es algo que sería imposible. Sin embargo, por ejemplo, que trabaje 8 horas, eso sí es posible, ¿no? Que desempeñe un trabajo normal, eso sí es posible. Entonces recuerden,
Cuando hablamos de objeto como elemento del contrato, se refiere a que éste sea física y jurídicamente posible. Pero bueno, otra situación que debemos tomar en cuenta son los elementos de validez. Y los elementos de validez son 4. ¿Cuáles son los elementos de validez? El primero de ellos es la capacidad jurídica. ¿A qué se refiere la capacidad jurídica, estimados alumnos? La capacidad jurídica se refiere a la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones. A eso se refiere la capacidad jurídica, ¿vale? Lo comento una vez más. A la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones. Otra cosa que debo comentarles es que para obtener la capacidad jurídica debemos obtener primeramente 2 capacidades, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que vamos a adquirir por el simple hecho de ser humanos. En este orden de ideas, algunos autores dicen que la capacidad de goce la adquirimos cuando nacemos y otros autores dicen que la capacidad de goce la adquirimos cuando estamos concebidos, es decir, cuando ya existimos en el vientre de nuestra madre. Pero bueno, esa es la capacidad de goce que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Además de la capacidad de goce, podemos encontrar la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio la adquirimos cumpliendo 2 requisitos básicamente. ¿Cuáles son esos requisitos? 1, la mayoría de edad, que en México ya saben son los 18 años. Y 2, estar en pleno uso de nuestras facultades mentales. Lo vuelvo a comentar, la capacidad de ejercicio, entonces se adquiere tomando en cuenta 2 requisitos muy importantes. El primero de esos requisitos es adquirir la mayoría de edad, que en México ya lo saben, son 18 años. El otro requisito, recuerden que se refiere a tener pleno uso de nuestras facultades mentales. Sin embargo, aquí hay una excepción a la regla. En materia laboral, realmente podemos adquirir la capacidad de ejercicio a los 16 años. ¿Por qué? Porque según la Constitución, según la Ley Federal del Trabajo, podemos o pueden trabajar los menores de edad a partir de los 16 años. Entonces recuerden, por lo que respecta a la capacidad de ejercicio, hay una excepción a la regla. A los 16 años ya podemos trabajar, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario cumplir los 18 años de edad realmente para poder trabajar. Además de ese elemento, podemos encontrar, recuerden, 2 elementos más. El siguiente elemento que podemos encontrar es el objeto, motivo o fin lícito. ¿Sale? Lo comento una vez más, les decía que el siguiente elemento, el segundo elemento, le llamamos objeto, motivo o fin lícito. ¿A qué se refiere este objeto, motivo o fin lícito, estimados estudiantes? Este objeto, motivo o fin lícito se refiere a que el contrato debe estar ajustado a derecho. El contrato no debe ser ilegal, ¿vale? Por ejemplo, ¿podré celebrar un contrato para que otra persona mate a otra persona? Obviamente que no, ¿verdad? ¿Podré celebrar un contrato para que se transporte marihuana o para que se transporte cocaína o para que se transporten armas prohibidas? Obviamente no puedo hacerlo porque ya no sería el objeto, motivo o fin lícito. Ya no estaría ajustado ese contrato a derecho si ustedes se dan cuenta. Pero bueno, vamos a continuar. Además del objeto, motivo o fin lícito, otro elemento que podemos encontrar en los contratos de trabajo es la forma o la formalidad. ¿Qué implica la forma o formalidad? El requisito que establece un contrato para que, el requisito, perdón, que establece la ley para que un contrato sea válido. A eso se refiere la formalidad. Se los vuelvo a comentar. La forma o formalidad se refiere a los requisitos que establece la ley para que un contrato sea válido. Entonces, de acuerdo al propio artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, recuerden que el contrato individual de trabajo puede tener 2 formalidades, ¿no? ¿Cuáles son? La primera es que sea por escrito. Recuerden que es obligaciones del patrón. La segunda es que el contrato puede ser de palabra, puede ser verbal, y eso es para proteger a los trabajadores de alguna manera. Ahora, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley, esos sí tienen que ser forzosamente por escrito, perdón. ¿Sale? Esos, además de que se tienen que elaborar por escrito, en algunas ocasiones se debe depositar la copia ante la autoridad laboral correspondiente. Entonces, recuérdenlo, el contrato ley y el contrato colectivo de trabajo, esos contratos sí se deben celebrar por escrito, no pueden ser de palabra. Ahora, ¿quién celebra esos contratos? Bueno, el contrato colectivo de trabajo lo celebra el sindicato en representación de los trabajadores con el patrón.
¿vale? El contrato ley lo van a firmar los patrones con las confederaciones, representando obviamente a los trabajadores. El contrato colectivo, el contrato individual de trabajo, perdón, ¿quién lo va a celebrar? El trabajador y el patrón únicamente. Así de fácil es esto. Ahora, nos vamos al último elemento. El último elemento del contrato, el último elemento de los contratos laborales, estimados alumnos, es la ausencia de vicios en el consentimiento. Recuerden que un vicio es algo indebido. Es algo indebido que tarde o temprano nos va a generar o nos va a causar problemas. En este orden de ideas, en los contratos también podemos encontrar vicios. ¿Qué vicios podemos encontrar? El dolo, la mala fe, la lesión, incluso podemos encontrar en algunos casos el temor reverencial. Pero bueno, vamos a platicar de algunos vicios. ¿Qué implica el dolo? El dolo es la maquinación fraudulenta, es decir, planear, ¿sale? Maquinar, pensar, hacerle daño a otra persona, ¿vale? Además de el dolo, podemos encontrar la mala fe. ¿Qué es la mala fe? La mala fe consiste en disimular el error de la contraparte, ¿vale? Además de la mala fe, que lo vuelvo a repetir, consiste en disimular el error de la contraparte, podemos encontrar otro vicio, como es la lesión. ¿Qué es la lesión? La lesión consiste, estimados estudiantes, en en aprovecharse de la ignorancia, de la pobreza o del estado de necesidad de la gente. A eso se refiere la lesión. Además de la lesión, fíjense que pudiéramos encontrar otros vicios como es la violencia y como es también, estimados alumnos, el vicio de temor reverencial. Pero bueno, si no hay duda con respecto a lo que hemos estado comentando, vamos a hablar de otra situación muy importante. Nos toca ahora señalar cuáles son los sujetos que intervienen en la relación laboral. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en la relación laboral? Primeramente podemos encontrar al trabajador. Recuerden, ahora estamos abordando cuáles son los sujetos que intervienen en la relación laboral. ¿Cuál es el primer sujeto que va a intervenir en la relación laboral? Sin duda alguna, desde mi punto de vista, el más importante, que es el trabajador. El trabajador tiene su fundamento legal en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Y ese artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo subordinado. Lo vuelvo a comentar. Recuerden que estamos hablando ya de los sujetos que intervienen en la relación laboral o en la relación de trabajo. El primer sujeto que va a intervenir, y sin duda alguna es el más importante, es el trabajador. Recuerden que el trabajador tiene su fundamento legal en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho precepto legal establece que el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. Recuerden que una cosa es una persona física y otra cosa es una persona moral. Una persona física es unipersonal, es un ser humano básicamente. Y una persona moral o jurídico colectiva es un conjunto de personas físicas realmente. Ahora, de acuerdo al concepto que ustedes escucharon, ¿qué características tiene el trabajador? ¿Qué características tiene el trabajador? La primera es que debe ser una persona física. ¿A qué me refiero con esto? Una persona moral puede ser una persona moral puede ser un trabajador, claro que no, ¿sale? Los trabajadores solo pueden ser personas físicas. ¿Qué otra característica debe tener el trabajador? Que debe prestar un servicio de manera personal, además de que debe prestar un servicio de manera personal. ¿Qué otra característica debe tener el trabajador? Debe prestar un servicio de manera subordinada. ¿A qué se refiere esta subordinación? Se refiere a que el trabajador está a disposición del patrón durante la jornada de trabajo, ¿vale? ¿Qué otra situación debemos comentar? El derecho más importante que tiene el trabajador. El derecho, lo más bonito, lo más importante a lo que tiene derecho un trabajador es a la remuneración. Pero bueno, vamos a continuar si es que no hay alguna situación. Otra situación que debemos comentar es el siguiente sujeto en la relación laboral. El siguiente sujeto que podemos encontrar en una relación laboral es el patrón. Ahora, el patrón tiene su fundamento legal en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón, estimados estudiantes, es una persona física o moral que va a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores. Lo voy a comentar una vez más.
recuerden que estamos hablando de los sujetos que intervienen en la relación laboral. En este caso nos toca hablar de lo que es el patrón. Recuerden que el patrón tiene su fundamento legal en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. Ese precepto legal nos establece que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, estimados amigos. En este orden de ideas, bueno, pues un patrón puede ser patrón persona física o patrón persona moral. Les voy a dar un ejemplo de un patrón persona física. Un ejemplo de un patrón persona física es, por ejemplo, el dueño de un taller de carpintería, el dueño de un taller mecánico. Es una persona física que tiene a su cargo otras personas llamados trabajadores. ¿Sale? Un dueño de una farmacia, ¿no? También es una persona física que tiene a su cargo, ¿sale? O que tiene a su servicio a varios trabajadores. Y un patrón persona moral, ¿a qué se refiere, estimados estudiantes? Un patrón persona moral se refiere a una empresa, por ejemplo. Se refiere a una asociación civil, a una sociedad civil, se puede referir incluso a una sociedad mercantil. Recuérdenlo entonces, el patrón puede ser persona física, pero también puede ser persona jurídico-colectiva o persona moral. Les daba un ejemplo de un patrón persona física, ¿no? El dueño de un taller mecánico. Ese dueño de taller mecánico va a tener a su disposición varios trabajadores. También podemos encontrar el patrón persona moral o patrón persona jurídico-colectiva. Ese patrón persona moral es una empresa, es una asociación civil, una sociedad civil o una sociedad mercantil que tienen a su disposición pues, realmente varios trabajadores. Pero bueno, desde mi punto de vista vamos bien en cuanto a los temas. Vamos a continuar con otros temas. El tema que ahora nos toca abordar es el famoso contrato colectivo de trabajo. Y bueno, cuando hablo de contrato colectivo, para empezar con este tema, quiero comentarles que nos referimos a un contrato que firman varios trabajadores, ¿sale? Nos referimos al trabajador organizado. ¿Cómo se organizan los trabajadores para la defensa de sus intereses? Los trabajadores para la defensa de sus intereses, estimados alumnos, se organizan en sindicatos, pero también se pueden organizar en coaliciones. Entonces recuerden esto, los trabajadores para la defensa de sus intereses se pueden organizar en coaliciones y también se pueden organizar en sindicatos. Ahora, los contratos colectivos de trabajo, ¿quién los celebra? Como se los decía hace algunos minutos, los van a celebrar los sindicatos en representación de los trabajadores con el patrón. Ahora, otra situación que debemos precisar es en qué consiste el contrato colectivo de trabajo, estimados estudiantes. El contrato colectivo de trabajo básicamente es un convenio. Básicamente es un convenio celebrado entre uno o más sindicatos de trabajadores y uno o más patrones o uno o más sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones laborales según las cuales deben presentarse el trabajo en una empresa o en establecimientos. Lo vuelvo a comentar. Pero antes de comentarles este concepto nuevamente, les hago la observación que el contrato colectivo de trabajo tiene su fundamento legal en el artículo 386 y 387 de la Ley Federal del Trabajo. Recuérdenlo, el contrato colectivo de trabajo tiene su fundamento en el artículo 386 y el artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿qué otra situación debo comentarles? ¿Qué establecen estos preceptos legales? Establecen que el contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado entre uno o más sindicatos de trabajadores y uno o más patrones o uno o más sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones laborales según las cuales deben presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, pues básicamente podemos encontrar sindicatos de trabajadores, pero también podemos encontrar sindicatos de patrones, como más adelante lo vamos a comentar. Ahora, derivado de este concepto, derivado del concepto de contrato colectivo de trabajo, podemos encontrar varias características. ¿Cuáles son las características que encontramos de esta definición que les acabamos de comentar? La primera característica, estimados estudiantes,
es que tienen como objeto establecer normas generales en la empresa o empresas donde se va a celebrar el contrato. Recuérdenlo, la primera característica que se desprende del concepto de contrato colectivo de trabajo que les dimos hace algunos minutos es que tiene como objetivo, tiene como objeto establecer normas generales en la empresa o empresas donde se celebre. ¿Qué otra característica se desprende del contrato colectivo de trabajo? Esta característica es muy importante y establece a que solo estará obligado a celebrar el contrato colectivo de trabajo el patrón que sea titular de la empresa o establecimiento. Recuérdenlo. Otra característica del concepto que les mencionamos es que solo está obligado a celebrar el contrato colectivo de trabajo el patrón que sea titular de la empresa o establecimiento. Ahora, ¿qué otra situación debemos comentar con respecto al contrato colectivo de trabajo? Con respecto al contrato colectivo de trabajo, es importante hablar de sus elementos fundamentales o esenciales. Sin estos elementos fundamentales o esenciales, simple y sencillamente el contrato colectivo de trabajo no puede existir. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales o esenciales, estimados estudiantes? El primero de ellos es que se debe redactar por escrito, como se los decía hace algunos minutos, ¿verdad? Debe redactarse por escrito bajo pena de nulidad. ¿Qué implica esto? Que si no se redacta por escrito, perdón, simple y sencillamente no va a existir ese contrato. Se va a declarar nulo. Además de esa característica, otra característica es que se debe hacer por triplicado. ¿Sale? Este contrato, el contrato colectivo de trabajo, se debe, lo vuelvo a repetir, hacer por triplicado. Se va a entregar una copia a cada una de las partes y la parte sobrante se le va a entregar a la autoridad laboral correspondiente. Entonces recuerden, el contrato colectivo de trabajo se va a hacer por triplicado. Una parte, recuerden que es para el sindicato, otra parte es para el patrón y la última parte es para la autoridad laboral correspondiente. Son 3 ejemplares, recuérdenlo, se hace por triplicado el contrato colectivo de trabajo. Ahora, ¿qué otro elemento fundamental vamos a encontrar, muchachos? ¿Cuándo va a empezar a surtir efectos legales el contrato? El contrato colectivo del trabajo va a surtir efectos a partir de que el documento se presente ante la autoridad laboral correspondiente. Recuerden, el contrato colectivo del trabajo va a surtir efectos en cuanto este contrato se presente ante la autoridad laboral correspondiente. Pero bueno, vamos a continuar con otro tema muy importante, estimados estudiantes, y se refiere básicamente a las formas en las que se organiza el trabajador para la defensa de sus intereses. Recuerden que el trabajador se puede organizar de 2 formas para la defensa de sus intereses. ¿Cuáles son esas formas? Las coaliciones, y además de las coaliciones podemos encontrar los sindicatos. Primero nos vamos a lo que es una coalición. Les hago la observación de que podemos entender como coalición al derecho que tiene todo ciudadano para agruparse y realizar un fin en común, cualquiera que sea su naturaleza. Recuerden, ya estamos hablando de las maneras en las que se organizan los trabajadores y les estoy diciendo que básicamente son 2 las formas en las que se organizan los trabajadores, a través de las coaliciones y a través de los sindicatos. Les decía que para empezar podemos entender a la coalición como el derecho que tiene todo ciudadano para agruparse y realizar un fin en común, cualquiera que sea su naturaleza. Ahora, estimados estudiantes, el fundamento de la coalición lo podemos encontrar básicamente en el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí encontrarán el fundamento legal de la coalición. Lo repito, el fundamento legal de la coalición es el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho artículo establece que la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Lo comento una vez más. Recuerden primeramente que el fundamento legal de la coalición es el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo. Les decía que dicho precepto legal establece que la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes.
Además de la coalición, podemos encontrar lo que es el sindicato, estimados estudiantes, ¿sale? El sindicato, por su parte, tiene su fundamento legal en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? El artículo 356, estimados alumnos, de la Ley Federal del Trabajo, establece que el sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Se los voy a comentar una vez más. Estamos hablando de lo que es el sindicato. Les decía que para empezar el sindicato tiene su fundamento legal en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo les decía que establece que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Si ustedes pusieron atención, podemos determinar cuál es la diferencia entre el sindicato y la coalición. ¿Cuál es la diferencia entre el sindicato y la coalición? La diferencia es que el sindicato es de carácter permanente y la coalición es de carácter temporal. Esa es la principal diferencia que podemos encontrar entre el sindicato y la coalición. Recuérdenlo, el sindicato es permanente, mientras que la coalición es temporal. Ahora, otra situación que me llama la atención al hablar de esos temas es que recuerden que los sindicatos pueden ser tanto de patrones así como de trabajadores. En ese orden de ideas, ¿cuántos trabajadores se necesitan para constituir un sindicato? Para constituir un sindicato necesitamos de por lo menos 20 trabajadores, según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, para constituir un sindicato de patrones, que les comento en este momento, de manera popular no se le llaman sindicatos. De manera popular a los sindicatos de patrones, perdón, se les llaman cámaras. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria y de la Televisión, ¿vale? Recuérdenlo, de manera popular, de manera coloquial, a los sindicatos de patrones les llamamos cámaras, ¿vale? En ese orden de ideas, ¿cuántos patrones se necesitan para constituir un sindicato? Se necesitan básicamente de 3 patrones para constituir un sindicato. Ahora, si no hay duda con respecto a lo que hemos estado comentando, que obviamente pues no hay duda, todavía nos queda un poquito de tiempo, y otra situación que me gustaría abordar en este momento con ustedes son los objetivos del sindicato. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el sindicato? El primero es de alcanzar un salario justo para los trabajadores. Ese es uno de los fines del sindicato, que se alcance un salario justo para todos los trabajadores que forman parte del sindicato. Otra característica es la de obtener mejores condiciones de trabajo, o más bien, otro objetivo de los sindicatos es el de obtener mejores condiciones de trabajo. Ese tema de condiciones generales de trabajo lo vamos a ver la próxima semana. Pero bueno, de una vez les comento algunos ejemplos de condiciones de trabajo. El salario nuevamente, vacaciones, aguinaldo, jornada de trabajo. A eso nos referimos cuando hablamos de mejores condiciones de trabajo. En este orden de ideas, estimados estudiantes, les hago la observación que lo que buscamos a través de los sindicatos es precisamente mejorar las condiciones de los trabajadores que pertenecen al sindicato, es decir, que su salario sea mejor, que sus vacaciones sean mejores, que su aguinaldo sea más, que sus utilidades sean mejores. Pero bueno, vamos a continuar. Otro objetivo, estimados estudiantes, del sindicato es la estabilidad en el empleo. Fíjense, eso también es una situación importante, ¿eh? Mejorar lo vuelvo a comentar, perdón, me cuatrapé. Les decía, otro objetivo del sindicato es el de la estabilidad en el empleo. ¿Por qué la estabilidad en el empleo? Porque para el caso de despidos masivos, para el caso de que empiecen a despedir al personal, a los trabajadores del sindicato no se les puede tocar, estimados. Es preferible que se despida a cualquier otro trabajador, menos a los que pertenecen al sindicato. Por eso volvemos a la situación de que sí se protege la estabilidad en el empleo. Los trabajadores que están sindicalizados difícilmente serán despedidos. Esto es debido, por cierto, a 2 cláusulas. Se pactan 2 cláusulas muy importantes en los contratos colectivos de trabajo, y obviamente los sindicatos están al pendiente de eso. La primera cláusula se llama la cláusula de exclusión. ¿A qué se refiere la cláusula de exclusión? A que no se va a contratar en una empresa que tiene
firmado o que tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo aquellos trabajadores que no son parte del sindicato. Así de fácil. Si no son parte del sindicato, no se les tiene por qué contratar. Además de la cláusula de exclusión, además de la cláusula, perdón, a ver, creo que aquí tuve una confusión, la voy a aclarar para no meterme en problemas. Hay dos cláusulas, cláusula de inclusión y cláusula de exclusión. ¿A qué se refiere la cláusula de inclusión? La cláusula de inclusión se refiere a que únicamente se va a contratar a trabajadores que forman parte del sindicato. Los trabajadores que no forman parte del sindicato no se van a contratar. Así de fácil. Esa es una obligación que tiene el patrón. Ahora, ¿a qué se refiere la cláusula de exclusión? La cláusula de exclusión se refiere a que todos aquellos trabajadores que dejen de formar parte del sindicato tienen que ser separados de su puesto de trabajo. Recuérdenlo, ¿a qué se refiere la cláusula de exclusión? A que todos aquellos trabajadores que no sean parte del sindicato, obviamente tendrán que ser separados de su puesto de trabajo, es decir, tendrán que ser despedidos de la empresa o compañía. Pero bueno, esos son los objetivos más importantes con respecto a los sindicatos y otra situación que quiero comentarles es que podemos clasificar a los sindicatos. Los podemos clasificar desde un punto de vista doctrinal y desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista doctrinal, podemos clasificar a los sindicatos por colores. Podemos encontrar a los sindicatos blancos, a los sindicatos amarillos y a los sindicatos rojos. ¿Cuál es el sindicato blanco? El sindicato blanco, bueno, les hago la observación, que también se le conoce como sindicato charro. Este sindicato blanco o sindicato charro tiene como finalidad nada más cumplir con los requisitos legales. La verdad es que tienen acuerdos con el patrón. Tienen acuerdos con el patrón por de facto. Es decir, la finalidad de un sindicato blanco es beneficiar al patrón y no al trabajador. Es decir, el sindicato blanco se somete a los intereses del patrón, no realmente a los intereses de los trabajadores. Pero bueno, además del sindicato blanco, podemos encontrar el sindicato amarillo. El sindicato amarillo es un sindicato equilibrado. Es un sindicato que busca a través de acuerdos, en verdad, beneficios para los trabajadores. Ese es un sindicato amarillo. ¿Sale? Digamos que es un sindicato equilibrado. Es un sindicato que busca beneficios para los trabajadores a través de acuerdos con el patrón. Y tenemos el último sindicato en cuanto a colores se refiere. En cuanto a la clasificación doctrinal se refiere, nos referimos, valga la redundancia, al sindicato rojo. El sindicato rojo es aquel, estimados estudiantes, que es un tanto radical, que buscan a toda costa el beneficio para el trabajador. Esos son los sindicatos rojos, son radicales en cuanto a sus movimientos, en cuanto a su ideología. Y si ustedes lo reflexionan fríamente, se van a dar cuenta que hay países que tienen banderas rojas. Esa bandera roja significa el radicalismo. Por ejemplo, China, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Corea del Norte. Pero bueno, además de esa clasificación, recuerden que podemos encontrar una clasificación legal y con eso pues vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy. La clasificación legal de los sindicatos, por cierto, la van a poder encontrar en el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se establece la clasificación legal, lo repito una vez más, de los sindicatos en el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. Podemos encontrar primeramente a los sindicatos gremiales. Los sindicatos gremiales son aquellos formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Además de los sindicatos gremiales, podemos encontrar a los sindicatos de empresa, de acuerdo obviamente al artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. Estos sindicatos de empresa son formados por trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa. Por ejemplo, los trabajadores de Inbursa, ellos son parte de un sindicato de empresa. ¿Por qué? Porque están conformados por trabajadores de una misma empresa. Además, podemos encontrar a los sindicatos industriales. Los sindicatos industriales, de acuerdo al ya mencionado artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo, son formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Además, también podemos encontrar, para terminar con esto, a los sindicatos nacionales de industria y a los sindicatos de oficios varios, estimados alumnos.
Otra situación que me parece muy interesante hablar con ustedes, estimados estudiantes, son los requisitos con los que debe contar un sindicato para constituirse. Uno ya se los mencioné, que es el número de trabajadores. Recuerden que por lo menos deben ser 20 trabajadores. Otro requisito con el cual deben cumplir los sindicatos es la edad respecto a los trabajadores. La edad para que se pueda sindicalizar un trabajador es de 16 años. Si nos damos cuenta que hay trabajadores menores de edad, menores de 16 años, no se cuenta como un trabajador óptimo, ¿sale? Además, otro requisito, estimados estudiantes, es el padrón sindical. ¿A qué se refiere el padrón sindical? Que todos los trabajadores que formen parte del sindicato deben estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, deben estar afiliados ante el famoso SAR, el sistema de administración, el SAR, que es el Sistema de Ahorro para el Retiro, perdón, además Infonavit, estimados estudiantes, ¿sale? Recuérdenlo, los trabajadores que forman parte del sindicato, además deberán estar afiliados ante el IMSS, ante el SAR y ante Infonavit. Esos son los requisitos con los que debe contar el sindicato, pero además debe contar con otros requisitos legales. Esos requisitos legales se establecen, por cierto, en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Dichos requisitos legales que establece ese artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo son los siguientes. El primero de ellos es una copia autorizada del acta de asamblea constitutiva. Es decir, el sindicato se tiene que constituir como una persona moral. ¿Ante quién se va a constituir como una persona moral el sindicato? Pues ante un notario público. ¿Sale? Entonces esa copia se tiene que exhibir, esa copia del acta de asamblea, obviamente ante la autoridad laboral correspondiente. Además de ese requisito, otro requisito legal, de acuerdo al artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, es una lista con el número, nombres y domicilios de los miembros del sindicato. Recuerden, otro requisito que se debe integrar es una lista con el número, nombres y domicilios de los miembros. Recuerden que por lo menos deben ser 20 miembros, porque si no, no se podría constituir el sindicato. Además de ese requisito, otro requisito importante es la copia autorizada de los estatutos. Los estatutos, estimados estudiantes, también se deben constituir ante notario público, y en este momento les hago la observación que los estatutos se refieren a las reglas internas del sindicato. ¿Vale? Las reglas que van a regir internamente al sindicato, a eso se refieren los estatutos. Y bueno, ya para finalizar, estimados estudiantes, el último requisito que establece ese artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo es la copia del acta de asamblea en el cual se nombra a la directiva. ¿Sale? Lo repito, el último requisito legal que se debe tomar en cuenta para la constitución de un sindicato es que se debe anexar la copia del acta de asamblea en el cual se nombra a la mesa directiva. Cuando hablo de la mesa directiva del sindicato, me refiero a aquellos que van a representar al sindicato, aquellos líderes del sindicato que van a representar a los trabajadores ante el PAN. Pero bueno, estimados alumnos, espero que esta sesión haya sido de provecho para ustedes. Si tienen alguna duda, alguna observación, recuerden que nos podemos ver sin ningún problema en nuestra sesión en línea. De antemano les agradezco la atención brindada y bueno, les deseo que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo de la hora en la que ustedes vean esta videocápsula. Muchas gracias por la atención.